106.5. 8:27 en el Sol de la Mañana. Continuamos con los comentarios. Bienvenida, María Elena Núñez. Gracias, Eury Cabral. Muy buenos días a todos. Herpes zóster, culebrilla, es mi tema en el día de hoy. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Número uno, creo que es una condición poco conocida. Uno sabe de alguien que tuvo culebrilla, pero tiene informaciones no ciertas y puede complicarse de manera muy seria. En algunos casos, si da en la parte superior, la persona puede perder la visión, por ejemplo. Y otras complicaciones, desarrollar lo que se llama neuralgia posherpética y se quedan unos dolores tan intensos como un dolor de parto para la mujer, tan intensos como un dolor como cuando van saliendo las piedras de los riñones, para que los hombres me entiendan, y una picazón que yo solo la relaciono como cuando quemaban a las mujeres en la hoguera por tener un conocimiento que la sociedad de entonces no entendía. Entonces, esas complicaciones hay que evitarlas. ¿Por qué estoy hablando de herpes zóster? Porque esto es tan serio y requiere la participación de especialistas en diferentes áreas, desde dermatólogos, neurólogos, quizás infectólogos, internistas, lo principal el médico de su confianza que pueda referirlo, que aquí no hay espacio para los recursos caseros, aquí no hay espacio para la automedicación. Lo que le vino bien a su comadre, a su compadre, al vecino, a la madrina, al abuelo, no necesariamente le va a ir bien a usted. Usted sencillamente consulte su médico. ¿Por qué hablo de herpes zóster? Porque aquí hay un componente económico muy fuerte. Me decía el doctor Manuel Cochón, dermatólogo, que en la literatura con relación a la vacuna, lo que se destaca en primer lugar, que cuando se observaron en sociedades desarrolladas las pérdidas económicas por la baja en el rendimiento laboral, por el ausentismo laboral, por personas que habían desarrollado neuralgia posherpética, que es que se instalan esos dolores por tiempo indefinido y la gente sencillamente no puede ir a trabajar, que decidieron más vale invertir en la investigación, desarrollar una vacuna para poder prevenir esto, evitar que se active este virus, que repita y que la gente falte al trabajo. ¿Y por qué hablo de este tema también? Porque, como me decía el doctor Marcos Antonio Núñez Cuervo, en medicina 2 más 2 no son 4. Y como me decía el doctor Cochón, cada caso es único. Entonces, hay personas que tienen herpes zóster y sencillamente se le va ese sarpullido, esa erupción, esas grandes ampollas en la piel, superan eso, no tienen dolor y nada pasa y siguen su trabajo como si nada. Pero hay otras que sufren muchísimo y eso sencillamente hay que entenderlo. Entonces, yo puedo hablar con autoridad porque viví eso, fue lo que tuve. Herpes zóster, culebrilla, y es lo que tengo. Tengo la neuralgia posherpética. Entonces voy a hablar... ¿Cómo se llama? Neuralgia posherpética, que son los dolores que se instalan con el tiempo. Y entonces voy a hablar con la autoridad que tengo como paciente sobre mi vivencia, pero además consulté 3 médicos. En mi última visita, ahora en esta semana al dermatólogo, le dije, ahora tomo mi computadora y le entrevisto, porque no se lleve de lo que dice una periodista, no se lleve de lo que diga un vecino, consulte su médico. Entonces, mi historia personal, y pido excusas a mucha gente que me escribía y a mis compañeros, yo les decía, les cuento cuando vaya. Miren, en mi caso que practico yoga desde hace tiempo, cuando uno estudia el consumo de energía en el cuerpo, que uno se da cuenta de la energía que uno gasta elaborando textos, mensajes de voz, leyendo, cuando uno requiere energía para autosanarse. Hay medicamentos, pero el cuerpo actúa como una farmacia y hay que ayudarlo a que se sane. Sencillamente uno suelta el celular y uno lo dosifica. Entonces yo, claro, digo, déjame oír hoy a Julio sus análisis profundos y agudos para no desactualizarme. Hoy voy a escuchar la semanal, no la quincenal, como dicen allí, la semanal, porque es importante estar actualizada, pero llegaba un momento que tenía que separarme de la pantalla. Y además el dolor es agotador, pone a uno de mal humor, no te deja rendir.
Entonces me excusan, pero era por eso. Y lo otro, hay muchas opiniones. Cuando yo tomo una decisión, me llevo a estos médicos, no quiero que me digan, mira, a mí me fue bien con tal médica, porque vuelven loco a uno. Y ustedes lo saben por experiencia. Entonces, yo comencé con unos dolores rarísimos en mi espalda. Mi compañero de pupitre aquí, Manuel sabe, yo se lo comentaba, y era algo raro, como, ustedes se recuerdan cómo suapeábamos, como el suape que uno utilizaba, que no era con los cubos, que uno hacía así. Yo sentía los músculos que me hacían así, o como que me estaban estrangulando. Y yo de repente estaba trabajando acá y hacía así, porque era como un choque eléctrico. Y yo dije, nada, eso fue que yo en el gimnasio hice algo mal, necesito una terapia de descarga, como llaman los terapeutas. Y me pasé 5 o 6 días así, con esa molestia, hasta que comenzó a surgir una erupción en la piel. Me picaba mucho y nada. Para los 3 o 4 días vi esas ampollas, que es lo típico. Después de la picazón, la ampolla. Sí, unas ampollas Unas enormes, erupciones. una erupción que va desde, en mi caso, fue desde la parte, en el tronco, en el lado izquierdo. Nada, y ya dije, esto parece herpes zóster de las fotografías que había visto. Entonces, lo primero que en mi caso, medicina alternativa natural o medicina convencional. Yo dije, esto es un caso muy serio, medicina convencional. ¿Y a quién uno llama? Al médico de su confianza. No se rían. ¿A quién yo llamé? ¿A No quién? se rían, ¿A quién? porque yo llamé a un cirujano de mano. Y ustedes van a decir ¿De que tiene mano? que ver un cirujano de mano. Al médico de mi confianza, al doctor Marcos Antonio Núñez Cuervo. No por ser hijo de mi tío Ricardo, de mi tía Minita, no por ser mi primo hermano, sino porque es un médico humano, realmente. Tiene un enfoque holístico. Al ser el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIBE, conoce muchos profesionales en diferentes áreas que podía referirme. Al ser el que dirige la Federación de Directores, de asociaciones, la Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas y Facultades de Medicina, tiene los enfoques más actualizados. Entonces lo llamé, eso fue un domingo, necesito que me veas y me refieras. Él me vio, confirmaron esto de una vez, me mandó una serie de análisis e iniciamos el tratamiento. Y al otro día me vio la doctora Isa Mariel, también referida por el doctor Marcos Antonio Núñez Cuervo. Yo me puse en manos de él. Con la doctora Isa, ¿cuánto aprendí? La verdad que yo quería tener mi computadora y ustedes ven cuando la persona le habla y uno se imagina, este es el lead, por aquí comienza el reportaje, me dice ella, la piel es la chismosa del cuerpo. ¿Y cómo así, doctora? Dice, porque la piel nos dice a nosotros, recuerden que el que tiene una especialidad ha estudiado antes medicina general, Claro. nos dice a nosotros qué órgano está mal. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Has tenido un proceso estresante y eso? Yo le digo, bueno, doctora, desde mayo que se anunció la reforma fiscal, todos los presupuestos se pararon, la publicidad cayó. Y los que vivimos de esto, claro que hemos tenido más estrés, entre otras cosas. Y me dice, pero yo no estoy aquí para suponer, yo estoy aquí para descartar. Entonces me explicó, dice, todo el que ha tenido varicela de pequeño, me imagino que todos ustedes quizás lo han tenido, tienen ese virus y se activa cuando baja la defensa. Entonces, sobre todo eso en personas mayores de 60 años. Yo no me recordaba que yo estaba en ese grupo. Entonces, eso dice, en algún momento, décadas atrás, en el siglo pasado, la gente lo relacionaba con los pacientes de SIDA, porque aparecían muchas fotos de esas ampollas, de ese sarpullido. Gente con pacientes de SIDA le bajaba la defensa y entonces les daba. También personas con cáncer y personas con diferentes enfermedades, que esto le afecta a la defensa y desarrollan esta enfermedad. Ella me dice, yo no estoy aquí para suponer, yo tengo que descartar. Mi primer paso es descartar que estén surgiendo tumores que haya provocado eso o haya pasado algo. Y me mandó una serie de exámenes que, gracias a Dios, todo bien. Ya ustedes saben lo tensa que yo estuve durante horas, porque uno quiere ser positivo, pero nada. Claro. Todo bien, entonces hacer el tratamiento. ¿El tratamiento qué es? Antivirales, lo seguí al pie de la letra, analgésicos por el dolor y a nivel tópico, cremas antibióticas, cremas reparadoras. Entonces estuve trabajando ya la parte dermatológica y ya cuando me dieron de alta,
que, señores, yo como con 15 días, ya 2 semanas que había faltado acá, había faltado también en mi programa, todo. Y los dolores del 1 al 10, 10. Ay, Y la picazón del 1 al 10, 10. diablo. Con todos los medicamentos que ya yo tenía arriba, con todo el tratamiento, y yo desesperado, yo decía, estoy loca, lo que sea, hasta que descubrí esto, los médicos me explicaron esto de la neuralgia postherpética. Se instala esto. Entonces ahora, ¿en qué paso yo estoy? Debo ver, yo sigo con los dolores, sigo con la picazón, no me quedaba de otra que trabajar. Me gusta y lo necesito. Entonces ahora me queda ver al neurólogo, a ver qué me dice. Ya tengo el neurólogo escogido y comencé en el día de ayer, no lo había hecho antes, a hablar con los profesionales de la medicina alternativa en los que confío, a ver cómo aumenta mi nivel inmunológico y cómo me ayudan con los dolores. Si hay algo, y el doctor Núñez Cuervo me lo autoriza, que es mi médico de cabecera. Y lo de la vacuna, yo lo estoy evaluando. Recomiendan la vacuna, 2 dosis, yo lo estoy evaluando. Eury, permíteme unos minutos, porque yo aproveché, dije, esta es mi vivencia, no se lleven de mí, porque esto es algo personal, consulta a su médico. Entonces yo entrevisté, esto va a ser bien breve, le hice 2 o 3 preguntas muy precisas a 3 autoridades, que son como dermatólogo al doctor Manuel Cochón, como neurólogo al doctor Roa, y como infectóloga y medicina interna a la doctora Clevi Pérez Sánchez. Entonces, ellos, tanto el doctor Pedro Roa, la doctora Clevi como el doctor Cochón, son autoridades, son investigadores. La doctora Clevi es una superestrella de la medicina. Así mismo, docentes, investigadores, pero además tienen un ejercicio, una trayectoria que se han ganado el respeto no solamente de los pacientes, de toda la sociedad. Entonces, lo primero que uno se pregunta sobre la incidencia, al yo tener esto, he sabido de muchos casos y tenía la percepción, es que está aumentando los casos, hay una especie como de brote, sin decirlo en términos científicos, muy rígidos, pero están surgiendo más. Entonces, ¿qué me dice el doctor Pedro Roa? Que no se disponen de estudios epidemiológicos confiables sobre la incidencia. Igual que la doctora Clevi dice, no hay datos que permitan comparar en diferentes años en el país. Pero la doctora Clevi dice algo muy interesante. Ha aumentado la población de más de 50 años. O sea, al nosotros vivir más, hay más oportunidad de que desarrollemos este herpes que afecta a las personas de más de 60 en su mayoría. Y dice también que como este virus se activa cuando el sistema inmunológico está deprimido, personas que tienen, por ejemplo, como diabetes, como artritis reumatoidea, tienden a que se active este virus. Y en el caso del doctor Cochón, decía también que no puede hablar de un aumento de los casos, pero sí él está viendo varios en consulta. Y dice, esta época de primavera y otoño generalmente se activan esos virus. Entonces, ¿a qué especialista ir? A usted le toca, ¿y dónde va? ¿Al neurólogo? ¿Va al dermatólogo? ¿Va al internista? ¿Va al infectólogo? Entonces, dice el doctor Roa, debe ser un equipo multidisciplinario. Y todo depende de la severidad de las lesiones y las complicaciones. En mi caso, no fue suficiente con dermatólogo, se me complicó, ahora me toca ir al neurólogo. En el caso de la doctora Clevi, dice que cualquiera de los especialistas, y en el caso del doctor Cochón, quiero ser respetuosa de lo que me dijo cada quien, porque agradezco mucho su tiempo, me dice también que puede... es importante, él dice, antes de que surja la crisis a nivel de piel, esto se confunde. Dice, hay gente que piensa que tiene un infarto, que tiene un ACV, que hay una crisis hipertensiva. Por eso es importante, cuando usted sienta algo así medio extraño y los exámenes den bien, que tomen en cuenta la posibilidad de herpes zóster. Yo le preguntaba también el por qué esto de las crisis de neuralgia posherpética y lo de la vacuna. Entonces, ¿qué me dijo el doctor Roa? La neuralgia posherpética es una complicación que ocurre entre un 10 y 18% de los pacientes. Lamentablemente, yo me saqué esa lotería sin quererlo.
Y en ese caso es necesario acudir a un neurólogo. Él dice que sí, que se recomienda vacunarse a las personas mayores de 50 años, a los pacientes que tienen su sistema inmunológico deprimido. Y dice, hay que acudir al médico, que se informe bien sobre los beneficios de la vacuna. Por eso he escogido hablar de este tema, porque es importante. La doctora Clevi igual, cuando se le dice, cuando le preguntaba el porqué de esta neuralgia, dice, este virus afecta raíces nerviosas sensitivas y lleva a un dolor agudo que puede ser muy intenso y dependiendo de la magnitud del daño puede complicarse con una neuralgia posherpética. Puedo dar testimonio de eso. Si hay un tratamiento temprano, se evita el riesgo. En mi caso, yo comencé el tratamiento temprano y aún lo tengo. Ella dice que recomienda la vacuna, sobre todo en personas de más de 50 años y menores de 50 años, si hay un compromiso con su sistema inmunológico por tener otra enfermedad. Y dice que las vesículas, esas ampollas, son portadoras del virus y uno puede transmitir el virus de la varicela en ese momento. Por eso a mí me mandaron aislamiento mientras tuve las ampollas. Yo no podía salir ni ver a nadie, pero ya eso pasó. Ya esa parte de la piel está sana, solamente tengo picazón, o sea que yo no voy a transmitir nada a mis compañeros. Entonces el doctor Cochón dice que no hay una razón específica para desarrollar esta neuralgia posherpética, que se sepa. En cuanto a la vacuna, dice que sí, que la recomienda y destaca que se desarrolló por las pérdidas económicas, por el ausentismo laboral, por la gente que por los intensos dolores no podía ir a trabajar aún habiendo superado. Su recomendación, tomar en serio la enfermedad, porque esto se puede complicar y reconocer que mientras el organismo está luchando con estos virus hay que descansar, hay que ayudar a la recuperación. Entonces, ojalá que esto les sirva. Yo por mi parte voy a evaluar lo de la vacuna porque todavía no estoy convencida, a buscar alternativas en la medicina complementaria y a ver lo que me dice el neurólogo. Cambio y fuera.